Hola jóvenes, vamos a ver otro ejercicio. En este sí tiene ángulos diferentes, no como el anterior que veíamos que tenía un mismo ángulo y eso nos facilitó mucho el trabajo. Bueno, pues ahora vamos a ver uno con un poquito más de elaboración, dado que pues ahora sí vamos a necesitar pues calcular ambos ángulos. Permítame tantito. Bueno, recuerden que el primer paso que tenemos que hacer es verificar dónde se unen todas las fuerzas. Por lo consiguiente, vamos aquí a remarcar dónde se unen todas las fuerzas. Posteriormente vamos a trazar un plano cartesiano. Vamos a ponerlo aquí de color verde. Recuerden que aquí nos tocaría un plano cartesiano punteado para identificar hacia dónde están trabajando las fuerzas. Bueno, cabe resaltar que no nos están dando el peso, me están dando la masa. Me están dando que tenemos una masa igual a 5 kilogramos. Antes de continuar, pues vamos a calcular el peso. Vamos a recordar que el peso de un cuerpo W es igual a la masa por la gravedad, donde la masa M, en este momento tenemos 5 kilogramos, y recordemos que la gravedad es una constante, la cual vamos a poner en 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Pues bueno, vamos a verificar cuánto vale en este caso el peso. El peso W va a ser igual a la masa. La masa vale 5 kilogramos. Y nuestra gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y bueno, entonces si multiplicamos 5 por 9.8, vamos a tener un resultado del peso igual a 49, y cuando combinamos newton por metro sobre segundo cuadrado obtenemos los newton. Aquí lo voy a aclarar en la parte de abajo para que no se nos olvide. Cuando yo tengo kilogramo metro sobre segundo cuadrado van a nacer los newtons. Entonces por eso tenemos acá 49 newtons. Bueno, ya tenemos el peso. Ahora sí, vamos a seguir trabajando a verificar hacia dónde van cada una de nuestras fuerzas. Dice que tenemos la T1. La T1 tiene un ángulo de 40 con respecto al eje superior de X. Voy a subir un poquito la resolución del lápiz. Entonces tenemos aquí. Y va hacia arriba. Como tenemos aquí 40, pues aquí abajo también vamos a tener 40 grados. Y ese va a ser el T1. Hacia el otro lado tenemos al T2. También va hacia arriba. Como arriba tenemos 50, aquí abajo recordemos que también vamos a tener 50 grados. Y finalmente el peso de la esfera W, ya vimos que tiene 49 newtons y también iría hacia abajo sobre el eje de las Y. Ahora lo vamos a pasar al plano cartesiano. Entonces, partiendo del centro, vamos a decir que tenemos al vector, en este caso, 50 grados, aproximadamente por acá. Tenemos a T2. Tenemos ahora a 40 grados, aproximadamente por aquí. Tenemos a T1. Y finalmente vamos a tener al vector W hacia la parte de abajo. Voy a cambiar el color para que sea un poquito más. Vamos a ponerle rojo. Aquí también vamos a poner color más llamativo.
Y aquí tenemos al otro vector. Entonces, recapitulando, tenemos al vector que le llamamos a T1. Este tiene un ángulo de 40 grados. Tenemos a T2 con un ángulo de 50 grados con respecto de la horizontal. Y finalmente tenemos a W que vale 49 newtons y que está sobre el eje de las Y. Pues bien, ahora es el tiempo de vamos a calcular las partes en X y las partes en Y. Recuerden que tenemos la fuerza en X y la fuerza en Y. Para eso vamos a ocupar, ¿verdad? Buscar sus componentes de X y de Y de cada vector. Recordando que la parte de la horizontal nos las van a dar el eje de las X, mientras que la parte vertical nos los dará el eje de las Y para los dos, en este caso, vectores, ¿verdad? Tanto para T1 como a T2, que ahorita le estoy poniendo en este caso, indicando su parte en X y su parte en el eje de las Y. Definamos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente para cada caso. Recuerden que el cateto opuesto está enfrente. Para el caso del vector T1, que ahorita pues poner una flechita para que ubiquemos, el cateto opuesto va a ser Y porque está enfrente de los 40 grados. Y el cateto adyacente va a ser X porque está junto al ángulo de 40 grados. Ahora vamos para el vector T2. Para T2, recordemos que estamos con el ángulo de 50 grados. Bueno, el cateto opuesto es el que está enfrente, por lo tanto es el eje de las Y. Y el cateto adyacente va a ser otra vez nuestro eje de X. Recordamos que para calcular los catetos vamos a tener las siguientes fórmulas. Dice que el cateto opuesto siempre va a ser la hipotenusa de nuestro vector por el seno del ángulo que estamos trabajando. Y que el cateto adyacente va a ser la hipotenusa por el coseno del ángulo que estamos trabajando. Recuerden que tenemos que verificar si son positivos o negativos. Para el caso de X es negativo si van hacia la izquierda y positivo a la derecha. Y en el caso del eje de la Y, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Menos X más X. Pues ahora vamos a calcular sus partes. Vamos con el vector T1. Para T1 recordamos, T1 es el vector de la izquierda. Entonces vemos que para la parte en X, nuestro cateto a verificar o a estudiar sería el cateto adyacente. Recordamos que el adyacente es hipotenusa coseno del ángulo. Por lo tanto vamos a poner hipotenusa coseno del ángulo. Pero su hipotenusa se llama T1. Entonces aquí vamos a poner T1 coseno de 40 grados. Y como en este caso se dirige hacia las menos X, pues le vamos a poner menos. Vamos con el eje de las Y hacia arriba. Como va hacia arriba es positivo, no le ponemos el más. Es hipotenusa seno del ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora vamos a poner al eje de la Y y el eje de la Y en este triángulo nos va a dar el cateto opuesto. Por lo tanto aquí vamos a tener hipotenusa. La hipotenusa vuelve a ser a T1 porque seguimos estudiando el vector 1, pero ahora es por la función seno. ¿Seno de cuánto? De 40 grados. Terminamos el vector T1, vamos con el vector T2, que nos dice que es un ángulo de 50 grados, ¿verdad? Y el nombre del vector es T2. Bueno, para el eje de X, si nos vamos acá a nuestro dibujo, ¿vea? Vemos que vuelve a ser el adyacente. Recuerden que siempre que el ángulo de estudio esté contra el eje de las X, el adyacente siempre va a ser el cateto de las X y el opuesto siempre va a ser el eje de las Y. En este caso vamos a poner pues la hipotenusa coseno del ángulo. ¿Qué hipotenusa? T2, ¿verdad? Porque ahora estamos estudiando
el vector 2. ¿Coseno de cuánto? Pues ahora del ángulo de T2, y en este caso son 50 grados. Vamos para el eje de las Y. El eje de las Y será el cateto opuesto. El opuesto, recuerden que es hipotenusa seno del ángulo. La hipotenusa, recuerden que ahora estamos con el vector T2, por lo tanto se llama T2. ¿Seno de cuántos grados? Seno de 50. Y finalmente vamos con el vector W. W no tiene componente en X, por lo tanto vale 0. Y en el eje de la Y pues tiene todo su valor, 49 newtons. Como va hacia abajo, vean este vector va hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto es menos 49 newtons. Bien, ya calculamos en este caso las componentes de X y de Y. Pues ahora vamos a hacer las ecuaciones. Para ello, jóvenes, recordamos que la sumatoria de las fuerzas en X deben de dar 0. Que la sumatoria de las fuerzas en Y también debe de dar 0. ¿Y qué vamos a hacer? Recordemos que cada columna de la X y de la Y, pues en este caso vamos a sumarlas. Empezamos con la columna de las X. Acá la estoy señalando para que no se les olvide. Empezamos con menos T1, dice. Entonces aquí escribimos menos T1 coseno de 40. Y como arriba me dice que es una suma, pues vamos a sumarlo. Más por más del T2 sigue siendo más. Y sumamos el siguiente. T2 coseno de 50 más 0. Por lo tanto, pues no lo podemos. Y esto lo igualamos con 0. Y aquí ya tenemos nuestra ecuación 1. Vamos con la ecuación 2. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora sumar toda la columna de las Y, que es la que tenemos aquí de este lado. A las Y. Entonces, empezamos con T1, seno de 40. Sumamos T2, seno de 50. Acá esto le vamos a restar 49 newtons y lo igualamos con 0. A esta le vamos a llamar ecuación 2. ¿Y qué pasó, jóvenes? Vamos a tener un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Por lo tanto, lo podemos resolver por sustitución, por igualación, por reducción, por matrices. Vamos a resolverlo por reducción. ¿Qué nos dice el método de reducción? El método de reducción nos dice que primero verifiquemos cuál es la ecuación más sencilla. Y de esta ecuación, despejemos la ecuación más sencilla. Para nosotros la ecuación más sencilla es la ecuación 1. Por lo tanto, aquí vamos a poner de la ecuación 1 despejar. ¿Cuál es la ecuación más sencilla? La variable más sencilla. Pues en primera la que sea negativa, positiva. Y T1 es negativa, por lo tanto vamos a despejar a T2. Entonces, reescribimos la fórmula para no confundirnos. Menos T1 coseno de 40 más T2 coseno de 50 igual a 0. ¿Y qué voy a hacer? Pues te quiero dejar solito a T2. Primero voy a quitar la resta. Menos T1 coseno de 40 va a pasar como T1 coseno de 40 del otro lado del igual. Por lo tanto, tendremos que T2 coseno de 50 es igual a T1 coseno de 40. Nos sigue estorbando el coseno de 50 que está multiplicando ahora el T2. Por lo tanto, vamos a despejarlo y finalmente nuestra ecuación queda como T2 es igual a T1 coseno de 40 todo sobre coseno de 50. Y esto lo vamos a conocer como la ecuación número 3. Continuamos resolviendo nuestro sistema
Y ahora toca utilizar la ecuación que no hemos ocupado, según cómo se soluciona un sistema de ecuaciones de primer grado por sustitución. Y entonces vamos a poner la siguiente leyenda. De ecuación 2, sustituir ecuación 3. O mejor dicho, en ecuación. En ecuación 2 sustituir la 3. ¿Qué significa eso? Bueno, pues donde hallemos T2, ya no vamos a poner T2, vamos a poner el valor de T2, es decir, T1 coseno de 40 entre coseno de 50. Pues bien, reescribamos la ecuación. Dice que es T1 seno de 40 más T2 seno de 50 menos 49 newtons valen 0. Pues ahora donde hallemos T2 ya no vamos a poner T2. Voy a subrayar donde está T2. Miren, aquí está T2. Ya no vamos a poner T2 sino su valor. T1 coseno de 40 entre coseno de 50. Pues bien, realicémoslo. Dice T1 seno de 40 más T2. Pero T2 ya no existe. Ahora existe T1 coseno de 40 sobre coseno de 50. Entonces vamos a cerrarlo entre paréntesis porque vamos a multiplicarlo por lo que dice ahí, por el seno de 50. Y a todo esto le restamos 49 newtons y lo igualamos con 0. Pues es hora de sacar resultados. Seno de 40 dice que vale 0.6427, entonces vamos a poner que tenemos 0.6427. ¿De quién? De T1. Y esto le vamos a sumar el resultado de dividir coseno de 40 entre coseno de 50 por seno de 50. Entonces realicémoslo. Coseno de 40 entre coseno de 50 por seno de 50. Lo que nos da un resultado de 0.9129. ¿De quién? De T1. A esto le vamos a restar menos 49 newtons y lo igualamos con 0, ¿verdad? Verifiquemos el resultado. Coseno de 40 entre coseno de 50 por seno de 50. Ok, resultado verificado, 0.9129. ¿Qué vamos a hacer? Como quedó en razones de T1, vean, de T1, pues vamos a reducir la ecuación. Por lo tanto, esto le vamos a sumar más 0.6427, por lo que tenemos 1.5556. Recordemos que estamos trabajando 4 dígitos. ¿De quién? De T1. Le restamos los 49 que de por sí teníamos, newtons, y esto va a ser igual con 0. Finalmente, pues vamos a hallar el resultado. Dice que tenemos 1.5556 de T1 son igual a 49 newtons. Y tenemos que T1 es igual a 49 newtons sobre 1.5556. Y esto nos da como resultado que T1 tiene un valor
de 31.4983 newtons. Ya hallamos el valor de T1, vamos a hallar el valor de T2. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar la ecuación 3. Entonces, para hallar T2, sustituir T1 en ecuación 3. Y entonces decimos que T2 es igual a T1 coseno de 40 entre coseno de 50. Por lo tanto, decimos que T2 es igual a 31.4983 newtons, y esto multiplicado por el coseno de 40 sobre el coseno, todo sobre el coseno de 50. Por lo tanto, tendremos coseno de 40 entre coseno de 50, y todo esto por 31.4983. Por lo que tenemos que T2 tiene un resultado de 37.5382 newtons. Y bien, jóvenes, estos serían nuestros dos resultados. Hasta luego, chicos.